de manera exclusiva te ama, te espera, te sueña, te anhela. Vamos a pedirle a ese Señor que nos acuerda con su espíritu de amor, satisfaga nuestra alma, nuestro corazón. Hoy entrégale a mi hermano, aquello que te pide. Deja que Él sea
caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Y todo lo que hagamos, pensemos, sigamos, sea para dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, hermana. Muchas gracias. Buscamos el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta sexta sesión de nuestro curso, El Misterio de la Santísima Trinidad. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que tiene por nombre los atributos de Dios. Voy a bajarle un poquito de aquí del general. Tema número 6 de nuestro curso, el misterio de la Santísima Trinidad. La reflexión de esta noche se llama los atributos de Dios y vamos a utilizar para iluminar esta sesión el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: no porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres, por eso os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha liberado de la casa de servidumbre, del poder del faraón, rey de Egipto. Has de saber, pues, que Yahvé tu Dios es el Dios fiel que guarda su alianza y su favor por 1000 generaciones con los que le aman y guardan sus mandamientos, pero que da su merecido en su propia persona a quien le odia, destruyéndolo. No es remiso con quien le odia, en su propia persona le da su merecido. Guarda, pues, los mandamientos, preceptos y normas que yo te mando hoy poner en práctica. Y por haber escuchado estas normas y haberlas guardado y practicado, Yahvé tu Dios te mantendrá la alianza y el favor que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu seno y el fruto de tu campo, tu trigo, tu mosto y tu aceite, las crías de tus vacas y las camadas de tu rebaño,
en la tierra que juró a tus padres que te daría. Serás bendito más que todos los pueblos. No habrá macho ni hembra estéril, ni en ti ni en tu ganado. Yahvé apartará de ti toda enfermedad, no dejará caer sobre ti ninguna de esas malignas epidemias de Egipto que tú has conocido, sino que se las enviará a todos los que te odian. Destruirás, pues, todos esos pueblos que Yahvé tu Dios te entrega. Tu ojo no se apiadará de ellos, y así no darás culto a sus dioses, porque eso sería un lazo para ti. Es palabra de Dios. Santifica mis labios, mi Señor Jesucristo. Pues bien, con el tema de esta noche llegamos a la mitad de nuestro curso, lo que significa que nos encontramos en el corazón de lo que estamos queriendo enseñar a lo largo de estas reflexiones, cuyo objetivo principal es conocer más sobre este Dios bendito en quien nosotros creemos. Y hoy Dios, en medio del contexto en el que se encuentra nuestra vida, hoy Dios, en medio de cómo nos encontremos en esta noche, nos dice a cada uno de nosotros en el versículo 9 del texto que hemos leído: has de saber, pues, que Yahvé tu Dios es el Dios fiel. Has de saber que Yahvé tu Dios es el Dios fiel. Hoy día vamos a hablar sobre los atributos divinos. Y los atributos divinos son una característica, una peculiaridad del carácter de Dios. Dios es un ser personal, no como nosotros. Nosotros somos persona humana. En Dios hay tres personas divinas, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Todas las personas tienen cualidades que son propias de su ser. Por ejemplo, mi hijo Jacob tiene características distintas a su hermana Fátima. Mi hijo Jacob es muy emocional, su hermana es más racional. Mi hijo Jacob es más alegre, mi hija es más renegona. Es decir, las personas tenemos características y cualidades propios de nuestro ser. Es en ese sentido que a través de esta analogía explicamos lo que viene a ser un atributo divino. Los atributos de Dios se refieren entonces a esos rasgos en particular del carácter de Dios. Amén. Entonces, repito, los atributos de Dios se refieren a esos rasgos del carácter de Dios, y estos rasgos del carácter de Dios se manifiestan en momentos específicos, y esos momentos específicos son cuando Dios nos salva. Desde que hemos ido enseñando sobre la historia de la salvación, decíamos que en particular en los momentos apremiantes de nuestra vida, en los momentos difíciles de nuestra vida, Dios, quien nos ha creado, se manifiesta como aquel que nos salva. Amén. Nuestro Dios creador es el Dios que nos salva, y es en ese sentido que a través de esas acciones salvíficas de Dios, Dios manifiesta su carácter, manifiesta aspectos propios de su ser divino. Y es en ese sentido, para cuestiones de nuestro estudio, vamos a hacer una sistematización de esas peculiaridades, de esas características propias de Dios.
no es el orden en el que aparecen las escrituras, pero de pronto sistematizándolo en el orden que vamos a presentar nos va a ayudar un poco más a entender quién es este Dios bendito al que adoramos. Hay una característica primera que quisiera enseñar: Dios es único. Dios es único. Y conviene aclarar 3 términos para que podamos entender qué significa esta cuestión de que Dios sea único. Hay 3 términos a aclarar: lo que es el politeísmo, lo que es la monolatría y lo que es el monoteísmo. Empiezo por lo primero. El politeísmo significa que se cree y se adora a un Dios o a varios dioses. A varios dioses. Muy bien, entonces el politeísmo tiene que ver con esto. Se cree y se adora a varios dioses. La primera religión politeísta en el mundo es el hinduismo, que tiene distintos dioses. Por ejemplo, la santería, que proviene de África, que se ha establecido en Cuba, Venezuela y en otros países, también son politeístas, tienen varios dioses ellos. Por ejemplo, Celia Cruz, cada vez que cantaba una canción, no sé si ustedes lo acuerdan, al menos los mayores se acordarán, decía ella que viva Changó. Ya, y Changó significa demonio por si acaso. Entonces cada vez que ella cantaba que viva Changó, oda y alabanza, ¿a quién crees que era? Y la gente lo bailaba normal. Entonces esto proviene de la cultura africana, ¿no? Y otra religión, algunos dicen que el budismo, pero el budismo en realidad es una religión no teísta, es una religión en donde no hay Dios. No hay Dios, no creen en Dios, sino ellos solamente buscan a llegar al nirvana, a un estado de paz espiritual. Entonces ese es el politeísmo. Otra segunda cuestión que es importante entender, que es la monolatría, que no es igual al monoteísmo. Ojo, la monolatría tiene que ver con que se adora un Dios, pero no se niega la existencia de otros dioses. Ojo con eso. Se puede adorar a un Dios, que puede ser el Dios del clan familiar. En la antigua Palestina, los pueblos circunvecinos a Israel tenían esta costumbre. Se adoraba al Dios del clan familiar, pero se creía en la existencia de otros dioses. Entonces a esto se le llama monolatría. Monolatría. Monoteísmo significa que se cree y se adora a un solo Dios. Pero no solamente esto, sino que se niega la existencia de otros dioses. Y atención que esto es muy importante, porque las 3 religiones que conciben un solo Dios, las 3 religiones monoteístas, en primer lugar es el judaísmo, el islamismo, y nosotros los cristianos somos monoteístas. Es decir, creemos en un solo Dios y negamos la existencia de otros dioses. Amén. Entonces Israel, el pueblo de Israel es un pueblo monoteísta. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué es trascendental? Porque ya la religión de Israel para su época está haciendo algo que no es pensado. Está creyendo en algo que de pronto no es común para los pueblos circunvecinos. Por eso Dios, dice la Escritura, es un Dios celoso. Y como Dios celoso, pide que solamente se le dé culto de adoración a Él. Entonces, el monoteísmo consiste en esto, en creer en un solo Dios, en adorar a un solo Dios y rechazar la existencia de otros dioses. Con el evangelista San Juan, por ejemplo, en el prólogo de Juan, ahí se va a dar lo que es el salto del monoteísmo judío al monoteísmo cristiano. Entonces, ¿el monoteísmo cristiano es igual al judío? No. ¿Por qué?
Porque nosotros profesamos que Dios es uno y que son tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo iremos viendo más adelante. Ya la próxima clase vamos a comenzar a hablar de la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Pero es importante entonces entender esta etapa. Los judíos, cuando oran 10 veces al día, tienen que orar el Shema, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 5, en donde se dice: Shema, escucha Israel, el Señor tu Dios es el Dios único. ¿Qué significa que sea único? Que no hay otro Dios fuera de Dios. No existen otros dioses. Tu Dios es el Dios único. Y al Señor tu Dios adorarás con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todo tu ser. Entonces, este itinerario que ha ido llevando el pueblo hebreo en su historia de salvación y que ha llegado a este momento culmen en que se profesa la fe en un Dios único, ha tenido 3 etapas: la etapa de los patriarcas, la etapa del Éxodo y la etapa de los profetas. En la etapa de los patriarcas, por ejemplo, se practicaba lo que es la monolatría. Se adoraba un solo Dios, pero se creía en la existencia de otros. Los patriarcas tenían de pronto esta característica. Por ejemplo, esto lo encontramos en Génesis capítulo 31, en el versículo 19, en que se habla de otros dioses. No hay entonces en los patriarcas, atención, la negación de la existencia de otros dioses. Ellos creen en Dios, en Yahvé, ya que se revela a Moisés. Creen en Yahvé. Sin embargo, no hay una manifestación tajante, una negación tajante sobre la existencia de otros dioses. Eso recién vendrá con el libro del Éxodo. Ahí se va perfilando lo que es el monoteísmo, y tiene esto una experiencia radical en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, en el versículo del 2 al 3, Dios dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Es decir, advierte incluso, como en el texto que hemos leído, que el pueblo de Dios no se vaya a contaminar, en el sentido de que como los otros pueblos circunvecinos sí son politeístas, ellos vayan a ir detrás de esos dioses, vayan a creer en la existencia de otros dioses. Por eso lo que se dice en los 10 mandamientos, Éxodo 20, dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Y ahí se habla de un monoteísmo radical. Y esto es lo que se le pide al pueblo hebreo. Esto es lo que se le pide al pueblo hebreo, que renuncie a la creencia de que pueda existir otro Dios fuera del Señor nuestro Dios. Y en la época de los profetas, esto se consolida. Por ejemplo, Isaías 44, en el versículo 6, se nos dice: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Fuera de mí no hay otro Dios. Entonces esta cuestión es muy importante. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque en la actualidad, por ejemplo, a mí me toca una misión en el interior del país empezando el año, y la persona que me ha solicitado esta misión, que es en zona de sierra, me decía: hermanito, aquí las personas van a la iglesia, pero también al brujo. Aquí las personas creen en Jesucristo, pero también se pasan el cuy. Aquí las personas creen en Jesucristo, pero tienen sus 3 chinitos gordos, tienen su hoja de sábila, su copita con lentejas, y esto de pronto atenta contra el primer mandamiento. Ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso, con aquellas personas
que a su sabia le ponen su lacito rojo, que a los niños le ponen su lacito rojo y que andan con estas supersticiones que si no pasan debajo de la escalera, que si se rompe el espejo, que si se me cae la sal. Esas supersticiones atentan contra el primer mandamiento. No tendrás otro Dios fuera de mí. Entonces hay personas, yo recuerdo un día una señora que estaba... ella mal del estómago, fue a la iglesia, una jornada de sanación, no se sanó y de pronto se fue al brujo a que el brujo le orara. ¿Y a quién le va a orar el brujo? El punto es, ¿en qué cree esta mujer? Pues bien, hay algunos que probablemente no nos damos cuenta, pero con esas prácticas estamos practicando lo que es la monolatría. ¿Qué significa qué cosa? Creo en Dios, pero no niego la existencia de otras fuerzas sobrenaturales o preternaturales que me pueden ayudar. Hay gente que le pone su vasito de agua a los ángeles, como si los ángeles tuvieran necesidad de tomar agüita. Entonces, hay muchos que no han terminado de renunciar al paganismo. Ojo con eso. Por eso es muy importante esta cuestión. Entonces los profetas van a enseñar esto, que fuera de Dios no hay otro Dios. Amén. Otra característica, otro atributo divino que se percibe en las Escrituras es el siguiente: Dios es un ser personal. Dios es un ser personal. ¿Y qué significa esto? Un ser personal es quien conoce, quien es capaz de querer. Un ser personal es aquella persona con quien se puede establecer relaciones. Un ser personal es aquella persona con quien uno puede entrar en diálogo. Entonces, en el Antiguo Testamento se remarca mucho que el Dios de Israel es un ser personal, y esto es importantísimo. Por eso es que Dios hace alianzas con los hombres. Hace alianzas con los hombres. Y la serie de alianzas que encontramos en el Antiguo Testamento se debe a que Dios establece relaciones con los hombres. Por ejemplo, en Génesis 9 encontramos una primera alianza, la alianza de Dios con Noé. En Génesis 15 y 17 encontramos otra alianza, la alianza de Dios con Abraham. Y en Génesis 19, en el versículo 24, encontramos la alianza de Dios con su pueblo en el Sinaí. Entonces, esto es muy importante, ¿ah? Dios no es una fuerza anónima, sino un ser personal. Es decir, podemos relacionarnos con Él, podemos conocerlo a Él, podemos entrar en diálogo y en amistad con Él. Y esto es muy importante, muy importante. Él es un ser personal, no es una fuerza anónima. Por eso, para remarcar este atributo divino, tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento algo que se conoce como antropomorfismo. ¿Y qué significa el antropomorfismo? Significa que se habla de Dios como si fuera un hombre. Se habla de Dios como si fuera un hombre. Por ejemplo, se dice de que Dios ve, se dice de que Dios oye, se dice que Dios camina, se dice que Dios se enoja, y esto quiere decir, dentro de todo, que Dios, como persona divina, podemos nosotros relacionarnos con Él. Y esto es muy importante, porque en esto consiste el propósito de tu existencia. Dios te ha creado con un propósito, la comunión con Él. Tú estás vivo para eso. Y mientras no vivas en la comunión con Dios, en el diálogo con Dios, en la relación con Dios, tu vida nunca va a ser plena. Entonces esto es muy importante, la relación con Dios.
más importante de la relación que tengas tú con tu esposo o con tu esposa, más importante que la relación que tú tengas con tus hijos, más importante que la relación que tú tengas con tu padre o con tu madre, la relación con Dios hace que de esa relación dependan el bienestar de todas las demás relaciones. Ojo con eso, que es muy importante. Hay personas que pueden estar bien con su esposo y descuidan la relación con Dios y comienza a caerse todo como un castillo de naipes. Hay personas que son excelentes padres, pero descuidan su relación con Dios y en un momento comienza todo a caerse como un castillo de naipes. Entonces, el hombre, el ser humano, ha sido creado para la intimidad con Dios. Para la intimidad con Dios. Otro atributo que encontramos en las Escrituras, que nos muestra un rasgo de las características de Dios, es su omnipotencia. Dios es omnipotente, omnipotente. Y cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, nos referimos que el poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios no tiene límites. Por eso, haciendo un paréntesis, el retiro que siempre a fin de año solemos dar, un retiro de sanación y de liberación. El retiro de liberación en este año tiene que ver sobre este atributo divino, sobre la omnipotencia de Dios. Eso lo desarrollaremos en la quincena de diciembre y Dios mediante, en noviembre nos toca un taller de sanación de una semana. Ahí abordaremos la temática de la sanación interior de nuestro niño interior. Muchos podemos tener algunas heridas que arrastramos de nuestra niñez que afectan en nuestra vida adulta y de ese taller al retiro. Y este curso es el caminito que vamos a seguir hacia esos propósitos. Entonces, muy importante esto, Dios, el Dios de Israel, tiene un poder ilimitado. Tiene un poder ilimitado. El poder de Dios es un poder salvífico. En la conciencia del pueblo de Israel está siempre presente el gran recuerdo del Éxodo, que Dios es el Dios que salva, el Dios que nos ha creado, nos ha dado la existencia y no nos ha abandonado a nuestra suerte. El Dios que nos ha creado nos ha dado la existencia y está comprometido con la existencia de cada ser humano. Por eso, el Dios que nos ha creado es también el Dios que nos salva. Amén. Entonces, el pueblo hebreo tiene esta conciencia que Dios es el Dios que los sacó de Egipto, que Dios es el Dios que con brazo extendido, con mano firme, los rescató, que Dios es el Dios que salva en el tiempo de apremio, en el tiempo de apuro. Este es el Dios en el que cree el pueblo de Israel, que es un Dios omnipotente. Y esta omnipotencia de Dios se manifiesta de dos maneras. Dios es creador y Dios es salvador. Y cuando hablamos de creador, aquí estamos introduciendo algo que es completamente distinto a la cultura politeísta de la época de los pueblos circunvecinos de Israel. Por eso cuando nosotros profesamos en el credo los domingos, renovamos nuestra fe, decimos creo en Dios Padre Todopoderoso. Inmediatamente, ¿qué decimos? ¿Creador de qué? ¿Qué significa creador del cielo? ¿Que creó los cielos solamente de manera física? Al decir que creó los cielos, estamos refiriéndonos que lo primero que Dios creó fue la criatura espiritual. Todas las criaturas espirituales. Y luego, cuando creó la tierra, creó el cosmos, todo lo que puedan ver nuestros ojos. Entonces Dios ha creado todo de la nada. Y esto es muy importante porque esto es exclusivo de la religión judía. Dios lo ha creado todo, dice Isaías 44, 24. Y este Dios que lo crea todo, ¿cómo crea las cosas? ¿A partir de qué?
¿A partir de qué? De su palabra. El Señor dice algo y ese algo sucede. Y este es el mismo Dios que encontramos en el Nuevo Testamento. Lázaro sale fuera y el muerto resucita y sale fuera. Entonces, este Dios que lo crea todo, este Dios lo crea todo a través de su palabra. Como dirá también en Segunda de Macabeos, capítulo 7, versículo 28, Dios todo lo crea de la nada, de la nada. Por eso hay un verbo hebreo que es bara, y este verbo que significa crear se aplica solo y exclusivamente a Dios. Por eso la lengua hebrea es bastante rica para expresar algunos conceptos religiosos. Por ejemplo, el hombre no crea, el hombre transforma la materia. Pero en ese sentido, dice entonces que lo que se enseña desde 2 de Macabeos 7:28, que solamente Dios es creador, porque Él crea de la nada. Él crea de la nada. Y este Dios omnipotente, que es un Dios creador, este Dios omnipotente también es un Dios que nos salva, un Dios salvador. En el pueblo de Israel hay un término hebreo que se utiliza que se llama Goel. Goel significa redentor, significa redentor. Aparece, por ejemplo, en Isaías 43:1. Ahí se nos dice que Dios es el que nos ha rescatado. Dios es el que nos ha rescatado. En Isaías, capítulo 24, en el versículo 24, ahí se nos dice que Yahvé es nuestro redentor. Yahvé es nuestro redentor. Es decir, solo Dios es el que salva del apuro. Solo Dios es el que nos muestra caminos de salvación. A veces cuando las personas tenemos problemas, cuando atravesamos momentos difíciles, cuando las cosas no andan bien en la vida, escucha bien esto, a veces por la angustia, por la desesperación, por la impaciencia, tomamos decisiones de las que a veces nos arrepentimos. Y a veces, tomando esas decisiones por apuro, tomando esas decisiones sin pensarlo bien, sin buscar si es la voluntad de Dios, el hombre termina entrampando su vida en problemas. Por eso, en Hechos de los Apóstoles se dice que el diablo tuerce los rectos caminos de Dios. ¿Y qué pasa entonces cuando el hombre se equivoca? ¿Y qué pasa entonces cuando el hombre complica su vida? ¿Y qué pasa cuando el hombre arruina su vida con sus malas decisiones? Dios es el Dios que salva, el Dios que redime, el Dios redentor, el Dios que nos rescata. Amén. Entonces fíjate, hasta acá ya vamos hablando de Dios como el Dios único, de Dios como un ser personal, de Dios como el omnipotente. Y dentro de esta categoría de la omnipotencia de Dios hablamos de dos cosas. ¿Cuáles son? Dios creador y Dios salvador. Dios salvador. Cuarto elemento, o cuarto atributo de Dios. Dios es un ser trascendente. Dios es un ser trascendente. El Dios de Israel trasciende toda la realidad y va más allá de lo creado. Y esta trascendencia de Dios se confiesa a través de un término hebreo que es kabot. El kabot significa gloria. O sea, la trascendencia de Dios la remarca el pueblo hebreo cuando habla de la gloria de Dios, del kabot de Dios.
Y esta trascendencia de Dios se manifiesta en 4 cosas. Dios es santo, Dios es eterno, Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. Voy a explicar cada uno de ellos. Entonces la trascendencia, eso que supera a Dios toda realidad, se manifiesta en un primer momento en su santidad. Dios es santo. El término hebreo para hablar de santidad es kadosh. Dios es el kadosh, el que está separado de todo, el que no se mezcla con nada, el que no se contamina con ninguna inmundicia. Es el kadosh, el santo. Por eso en Isaías capítulo 6, versículo 3, se dice que Isaías, cuando contempla la gloria de Dios en el cielo, que a Dios se le dice santo, santo, santo. ¿Por qué? Es el 3 veces santo. No solamente santo, sino el 3 veces santo. Es el Santísimo. Es el Santísimo. Y este Dios que es santo quiere que nosotros los hombres seamos santos. Por eso dice en Levítico capítulo 19, del 1 al 2, que Dios quiere la santidad de cada ser humano. Sin santidad no puede haber comunión con Dios, y la santidad tiene que ver en un primer momento con apartarse del pecado y en un segundo momento con acercarnos a Dios, con la comunión con Dios. Cuando hablamos de santos, por ejemplo, pensemos en San Martín, Santa Margarita de Alacoc, el día de hoy, podemos pensar en San Ignacio de Loyola, podemos pensar en una santa que yo le tengo mucha admiración, Santa Magdalena, Santa María de Magdala. Santa María de Magdala tuvo 7 demonios. 7 demonios, dice la Escritura. Y es una primera testigo de la resurrección de Jesucristo. Entonces, ojo con esto. Todos los que estamos acá estamos llamados a ser santos. Sin santidad no entraremos a la presencia de Dios. Sin santidad no vamos a entrar al cielo. Ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso, yo puedo ir a misa, pero no busco la comunión con Dios. Voy por cumplir. A Dios no le haces ningún favor con eso. Sí, me confieso, peco, pero Dios ve si en tu corazón tú realmente estás buscando su gloria o no. Entonces es muy importante con esta cuestión que sin santidad, un poco lo que nos decía la liturgia el día de ayer, ¿no? El vestido de fiesta. O sea, sin vestido de fiesta, que es la santidad, no vamos a entrar a la presencia de Dios. Por eso es muy importante que aspiremos a vivir una vida lo más honestamente posible a los ojos de Dios. Lo más honestamente posible a los ojos de Dios. Un día, por ejemplo, un joven que me decía, hermano, tengo un problema, yo caigo en masturbación, pero hermano, el Señor sabe que yo soy débil, que la carne es débil. Y ya cuando alguien te viene con ese argumento, ¿qué está haciendo? Justificando su pecado. Entonces yo le dije al hermano, a ver hermanito, yo te voy a ayudar de una forma, ven acá. Y me lo llevé a una esquinita del ambiente donde estaba terminando de predicar, me lo llevé al rinconcito y le dije, a ver hermanito, bájese el pantalón y mastúrbese delante mío. Hermano, ¿qué pasó? Me dije, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Por qué no lo harías? No, hermano, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Que te daría vergüenza? ¿Y cómo no te da vergüenza hacerlo delante de Dios? Muchos pensamos que no nos ven los demás, pero sí nos ve Dios. Él trasciende toda realidad. Él la trasciende. Ahí en donde tú piensas que nadie te ve, Dios te está mirando. Ahí en donde tú piensas que tu pecado, tu delito no va a ser conocido, Dios lo conoce.
porque es trascendente y es santo y exige santidad, que sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Entonces, otro segundo elemento en donde se manifiesta la trascendencia de Dios, en que Dios es eterno, Él es el Olam, que no tiene principio ni fin. Como dirá en la Sagrada Escritura, el Salmo 89, en la versión de la Vulgata, dice: antes que naciesen los montes o fuese engendrada la tierra, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Dios es el eterno, es el eterno. Por eso a través de su profeta Jeremías nos dirá que con amor eterno nos ha amado, que desde que Dios es Dios, ama la existencia de cada uno de nosotros, que si Dios no nos hubiera amado, no existiríamos. Y que si estamos vivos en este momento es por un hilo de su misericordia y de su gracia. Dios es el eterno. Entonces, esto nos habla también de la trascendencia de nuestra existencia, que si vivimos esta vida para vivirla acá en la tierra, para pensar en los deleites y en el disfrute de este tiempo que es pasajero, y no pensamos ni meditamos que, hermano, el tiempo en la presencia de Dios o en la ausencia de Dios va a ser muy largo, entonces probablemente vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Por eso, este Dios eterno nos invita a entender que nosotros hemos venido a esta existencia no para morir, sino para vivir. Para vivir y vivir una vida en plenitud en su presencia. Otra característica de esta trascendencia de Dios: Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Es omnipresente en el sentido de que está en todas partes, en todas partes. Como dice el Salmo 139, versículo 8. Si subo al cielo, ahí estás. Si bajo al Sheol, ahí te encuentro. Entonces, en la visión judía, atención a esto que acabo de leer de este Salmo, en la visión judía hay tres ámbitos: el cielo, el ámbito del cielo, las cosas de arriba, donde está Dios y los seres angélicos; la tierra y el Sheol. Los judíos le llaman al Sheol el mundo de los muertos. Pero ojo, nosotros los cristianos tenemos una visión distinta. Hablamos del cielo. ¿Cuál es la antesala del cielo? El purgatorio. Hablamos de la tierra, de las realidades terrestres, y hablamos del infierno. El infierno, en el pensamiento cristiano, es el único lugar en donde Dios no está. Y por eso es un lugar de sufrimiento. Es el único lugar en donde Dios no está. Por ejemplo, ¿no? Sería interesante que leyeran a Dante Alighieri, ¿no? Con respecto a las penas en el infierno. Son bastante significativas, ¿no? O leer, por ejemplo, a Sor Faustina. Sor Faustina va a hacer una escalera de 7 tormentos en el infierno, y uno de ellos dice, más o menos el orden es este. Primero es que no vas a sentir la presencia de Dios. No la vas a sentir. O sea, imagínate el peor día de tu vida, el día más miserable en que has llorado, has sufrido y has deseado la muerte. Ese día repetido por toda la eternidad. Entonces no vas a sentir la presencia de Dios. En segundo momento, dice ella, que vas a estar envuelto de una oscuridad profundísima en donde escucharás el lamento de los otros condenados contigo. Vas a escuchar las maldiciones de los demonios. Vas a sufrir el acoso de los demonios eternamente. Y va a decir ella algunas cuestiones más. Entonces, muy interesante
entender eso, que este Dios omnipresente quiere que estemos siempre en su presencia. Dios está en todos lados, en todo lugar. Otra cuarta característica de este Dios trascendente, otra cuarta característica de la trascendencia de Dios, que Dios es omnisciente, todo lo conoce, todo lo conoce. Por ejemplo, es muy interesante que esta omnisciencia de Dios la veamos, por ejemplo, en nuestro Señor Jesucristo, que la gente de su época descubre que Jesucristo lee los corazones, sabe lo que piensan las personas. Esa es la omnisciencia de Dios, explicada desde los Evangelios en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Salmo 139, en el versículo 1, se nos dice que Dios lo conoce todo. Y este conocimiento de Dios es la sabiduría de Dios. En el Antiguo Testamento a este conocimiento de Dios se le va a hablar como la sabiduría de Dios. Como por ejemplo, en Eclesiástico capítulo 1, del 1 al 10, se nos dice que solo de Dios viene la sabiduría. La sabiduría, más o menos para que lo entendamos, significaría más o menos así: el conocimiento para saber vivir bien. Esa es sabiduría. Conocimiento para saber vivir bien. Ahora, la sabiduría viene de Dios, ese conocimiento para vivir bien viene de Dios. En Proverbios capítulo 8 y en el capítulo 9 se dice que la sabiduría lo ha creado todo. La sabiduría lo ha creado todo. Y en el libro de sabiduría, son 5 libros sapiensales. Tenemos a Job, tenemos Proverbios, tenemos Eclesiástico, Eclesiastes y Sabiduría. Son 5 libros sapienciales. Entonces, en el libro de la sabiduría, así se conoce este libro, dice que la sabiduría gobierna la creación, la sabiduría gobierna el mundo y la sabiduría santifica a los hombres. Entonces, qué importante es aprender a vivir bien. Y el principio para alcanzar la sabiduría, el principio para aprender a vivir bien, ¿cuál es? El primer peldaño: el temor de Dios. Los 7 dones, ¿se acuerdan? En Pentecostés se suele hablar mucho de eso. El primer peldaño para alcanzar la sabiduría, que viene a ser el escalafón más alto, más elevado, el primer peldaño para que alguien alcance el conocimiento para vivir bien, es el temor de Dios. El vivir con la preocupación de tener una vida lo más agradablemente posible a los ojos de Dios. El temor de Dios, que no tiene que ver con el miedo, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la reverencia. Por ejemplo, cuando encontramos en el libro de Job que a él se le mueren los hijos, pierde su ganado, pierde todo. Job, en ese contexto, la mujer le dice: ¿sabes qué? Anda, maldice a tu Dios y luego muérete. ¿Cómo responde Job? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. No reniega, no blasfema, no maldice a Dios, sino que reconoce que de Dios no solamente se deben esperar las cosas buenas, que si algo malo también ha venido en la vida, Dios lo está permitiendo. Y a Él sea su gloria, a Él sea la gloria. Por eso esto es impresionante, esa frase en los labios de Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Cuando algo no sale en nuestra vida, respondemos como Job. O decimos: ¿por qué a mí, Señor? Si yo voy todos los días a misa, si yo rezo, Señor, soy tu ovejita fiel.
Entonces, mira Job, ¿no? Yo recuerdo cuando con mi esposa tuvimos nosotros una pérdida, estábamos nosotros muy ilusionados para poder tener a la criatura, pero la perdimos. Yo en mi oración repetía las palabras de Job: Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Disfruté el tiempo mientras me lo dio con alegría y después a vivir el luto, a vivir el duelo. Entonces, el primer peldaño para aprender a vivir bien, para aprender a ser feliz, es el temor de Dios. Y el temor de Dios tiene que ver con el respeto a Dios. Y esto pues va a ser la base de lo que es el amor a Dios, ¿no? Entonces, aquí hemos explicado este cuarto punto del atributo de Dios, su trascendencia, que se manifiesta a través de su santidad, a través de su eternidad, a través de su omnipresencia y a través de su omnisciencia. Ahora es muy importante esto porque el diablo va a querer tener estas mismas cualidades. Por ejemplo, hay en brujería, pues, ¿no? En espiritismo, esoterismo, ocultismo, hay algo que se llama el despertar del Kundalí. Y el despertar del Kundalí tiene que ver con el abrir el tercer ojo, ¿no? El ojo de Shiva. Entonces hay muchas personas que se meten a prácticas esotéricas, a prácticas de ocultismo, para ser clarividentes, para ser audividentes y otras más de este tipo de cuestiones, que el objetivo es tener poderes místicos o poderes espirituales. Por eso, muy importante quien te impone la mano. Muy importante, porque hay algunas cosas que no son de Dios y hay algunos que pueden tener puertas espirituales abiertas y como tienen puertas espirituales abiertas, tienen sensaciones que no son acciones del Espíritu Santo ni son carismas de poder, sino manifestaciones del espíritu demoníaco, manifestaciones preternaturales. Por eso, ojo, si tú eres al que le gusta que te pongan la mano por aquí, que te pongan la mano por allá, cuidadito, ¿no? A mí me pasó un día un caso en Chiclayo, justo por ahí unos hermanos aquí, que me invitaron a orar una casa. Con gusto fui. Después me enteré, después de que oré por esta señora, que habían hermanos que te daban tu tarjetita y te decían oro a domicilio. Por eso, cuidado con eso. Cuidado con eso. Entonces hay muchas personas que llaman a la hermanita y va y ora, pero anda a ver de dónde proviene eso. Primero que ese no es el actuar ordinario del Espíritu de Dios cuando unge a alguien con un ministerio de curación o de sanación. No es el actuar de Dios. No es la forma como Dios actúa, ¿no? Un día una señora, desesperada ella, me dijo que había una persona en una parroquia acá en Lima, que había un hermanito que decía que tenía carismas de liberación, ¿no? Que hacía exorcismos, incluso me dijo la señora, ¿no? Y el hermanito pues tenía su agenda y le daban pues, un montón de gente le daba su sobrecito, ¿no? Entonces cuidado, ese no es el obrar ordinario, ese no es el obrar ordinario de Dios. Recuerdo un día que justo por acá hay una hermana que tiene una sobrina, ¿no? Le dijeron que la criatura no iba a nacer. Entonces le dijeron a esta hermanita, ¿no? Que es de nuestro movimiento, mira, tu hijito de la chica que está embarazada no va a nacer, porque tiene tal problema, que es irreversible. La cuestión es que la chica vino preocupada. Entonces yo le dije, hermanita, yo estaba dando un taller en La Molina, era el día lunes, le dije, ¿te escuchas todos los temas? Y el último día oro por ti. Ojo con eso, ¿ah? O sea, primero, ¿qué es lo que busca uno? Que escuche sobre Dios, que abra su corazón a Dios, que cree en Jesucristo. El último día oramos por la hermana y bueno, ya su hija tiene, creo, 10 años, de la que dijeron que no iban a nacer, que era inviable. Entonces, no se trata de imponer las manos a la ligera, no se trata de eso. Yo recuerdo un día que estaba con Gloria Polo en una misión y algún grupo de hermanos le dijo, querían imponerle la mano y ella no dejó. Después yo le pregunté, ¿no? Es una hermana que tiene carismas
bastante importantes, ¿no? Carismas de revelación. Y ella me decía, ¿no? Justamente por esto, que ahí es lo que se da, lo que se llama contaminación espiritual. Cuando una persona tiene una puerta espiritual abierta, no debe orar. No, un caso de un grupo de hermanos también, de una comunidad que me comentaron que justo fueron a orar por una familia y comienzan a orar, pidieron la liberación y uno de los que había ido a orar terminó siendo liberado. Entonces, esta chica luego habló conmigo, me dijo, hermano, ¿por qué? Tienes una puerta espiritual abierta. Y la cuestión es buscar cuál puerta es. ¿Cuál puerta es? Esoterismo, maleficios, heridas personales, pecado, 4 cosas juntas, 3 de las 4 juntas, habría que ver cuál puerta es. Entonces, muy importante con eso, muy importante con eso. Sobre otro atributo de Dios, quinto atributo de Dios. Dios es un Dios cercano. Ese atributo es bonito, muy precioso. Nos ayuda a entender algo de Dios. Hay un término hebreo que habla de la cercanía de Dios que es Shekinah. Shekinah significa, o viene del verbo shakan, que significa habitar. Dios es el que habita con su pueblo. Es el que habita con nosotros, el que habita en medio de nosotros. Por eso es que Dios es un Dios cercano. En diversos pasajes, como en diversas imágenes en el Antiguo Testamento, se expresa esto. Por ejemplo, la columna de fuego, que representa la cercanía de Dios. Dios protegiendo a su pueblo, iluminándolo en la oscuridad. La nube, ¿qué representa? También la cercanía de Dios. La nube se levantaba, el pueblo tenía que levantar el campamento, la nube avanzaba y el pueblo tenía que avanzar detrás de la columna de nube, y esto es Dios conduciendo a su pueblo. Es decir, hay varias imágenes en que se nos muestra la cercanía de Dios. Ya en época de los profetas, la cercanía de Dios se expresa a través de 2 imágenes: la imagen del esposo y la imagen de padre. La imagen del esposo, por ejemplo, a través del profeta Oseas, ¿no? A través del profeta Oseas. Israel es una esposa para Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista es el amigo del novio, el que prepara a tomar posesión de la novia. Entonces Jesucristo es en ese sentido el esposo, nosotros seríamos la novia, en un sentido espiritual. Por eso, en lo que es la mística, el camino de espiritualidad, el camino de vida interior, se habla de 3 vías. La vía purgativa, que es la vía de los iniciados. Los que recién empiezan en la fe tienen que purgar sus pecados. La vía purgativa. Luego viene la vía iluminativa, en donde Dios ilumina el entendimiento de esa alma y la hace capaz de entender sus misterios. La vía iluminativa. Luego viene la tercera vía, que es la vía unitiva, en donde se da el desposorio místico. El desposorio místico, ¿qué significa? Que Dios se une profundamente en esa alma para nunca separarse más. No, la vía unitiva. Entonces, ese es lo que Dios espera de nosotros, que nos unamos de esa manera a Él, ¿no? Que nos unamos de esa manera tan profunda a Él. Entonces, esta es la imagen del esposo, la imagen de la filiación. Dios es como un padre para Israel, nos dicen las Escrituras. Y esto significa que Dios es quien educa a su pueblo como un padre educa a su hijo. Dios corrige a su pueblo como un padre corrige a su hijo. Entonces, estos 2 aspectos de la paternidad se encuentran en las Escrituras. El primero, que tiene que ver con la corrección, y el segundo, que tiene que ver con la educación.
Para aquellos hermanos o hermanas que vivieron el taller, la restauración de la paternidad de Dios, ahí hablé un poquito más de esta cuestión y ahí se explica un poquito mejor. Entonces, este Dios que es cercano, esta relación que Él tiene con los hombres, esta cercanía que tiene con los hombres, se manifiesta de dos maneras. La primera es, Dios es justo. Y la segunda, Dios es misericordioso. Dios es justo. Dios es Sedec, es la fuente del derecho. Es el Dios que hace justicia al huérfano, a la viuda, al pobre, al extranjero. Dios retribuye con justicia los actos de los hombres. Dios da a cada uno según lo que se merece, para bien o para mal. Eso significa que Dios sea justo. Por ejemplo, imagínate una persona que se ha esforzado gran parte de su vida después de haber conocido a Cristo por querer ser santo, por vivir de manera agradable a Dios, que ha luchado contra el pecado, ha luchado contra sus pasiones, ha buscado agradar al Señor. Y esta persona se muere. Ahora imagínate otra persona que no luchó contra el pecado, que le dio igual, fue a misa, se confesaba, no se confesaba, comulgaba, no comulgaba, pero justo se confesó antes de su muerte y también se salva. ¿Dios le daría a los dos lo mismo? En cierta forma sí, la salvación, pero no en la misma medida. No en la misma medida. Imagínate como que ves un concierto de tu artista favorito, algunos pues en la parte de abajo del estadio, otros tienen en la zona VIP y otros tienen en la VIP Platinum o etcétera, ¿no? Entonces, claro, todos están disfrutando del concierto, pero no de la misma manera. ¿Tú cómo quieres disfrutar de Dios el día que te mueras? ¿Tú cómo quieres que sea tu deleite con Dios el día que te mueras? Va a depender de tu esfuerzo aquí en la tierra. Este momento de tu vida es el tiempo del mérito. El tiempo del mérito significa o ganas o pierdes el cielo. Entonces, por eso es que Dios es justo. Dios es justo. Va a dar a cada cual según sus obras. Y con el hombre, y esto es hermoso, tú vas a encontrar mucho esto en las Escrituras, cuando el hombre le es fiel a Dios, cuando el hombre se esmera por agradar a Dios, Dios retribuye con justicia sus actos. Hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles, me parece que es el capítulo 15, por ahí no recuerdo bien, la conversión de Cornelio, que dice que Cornelio un día está orando. Y Cornelio era un hombre justo, un hombre que agradaba al pueblo hebreo, les construyó una sinagoga, un hombre que honraba al Dios de Israel, a pesar que era romano, a pesar que era un hombre pagano, venía de una cultura pagana. Y este hombre adoraba a Dios, hacía ofrendas, ayudaba a la gente. Y dice que la Escritura que un día está orando y se le presenta un ángel. Y el ángel le dice: has subido ante la presencia de Dios como memorial todas tus oraciones y las limosnas que has hecho. Y Dios va a enviar a Pedro a que traiga palabras de salvación para ti y toda tu familia. ¿Por qué se le convirtió su familia? ¿Por qué toda su familia de Cornelio abrazó la fe en Jesucristo? Por la perseverancia, por la limosna, por la oración, por llevar una vida íntegra delante de Dios. Dios lo recompensó. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, hermanos? Entonces, a veces uno se pregunta: Señor, ¿por qué a mí no me pasa lo que le pasa a la otra persona? Señor, ¿por qué a mí no me suceden cosas grandes o extraordinarias? Hay que hacernos la pregunta al revés. Señor, ¿qué estoy haciendo mal para que a mí no me sucedan esas cosas extraordinarias? Señor, corrígeme, muéstrame en cómo estoy viviendo. Yo a veces he utilizado una oración de Jeremías que dice: Señor, corrígeme, pero con misericordia, no sea que por la dura corrección me vea desanimado.
Pero siempre hay que pedirle a Dios que nos corrija. Siempre hay que pedirle a Dios que nos corrija. Él es justo. Pero también es misericordioso. La misericordia o la compasión tiene que ver con dos acciones. Ver a alguien que sufre y la segunda acción, que te duela su sufrimiento y eso te provoque querer ayudarlo. Entonces la misericordia tiene que ver con esto. Ver el sufrimiento del otro, conmoverme al punto de querer ayudarlo. Entonces, Dios es misericordioso. ¿Qué significa? Significa que Dios ve nuestra miseria. ¿Y qué pasa cuando Dios ve nuestra miseria? Le duele, se conmueve, y porque se conmueve, viene a salvarnos. Viene a salvarnos. Por ejemplo, dice sobre el endemoniado de Gerasa, después de que Jesucristo lo exorciza, ¿qué le dice Jesucristo? Anda y vuelve con tu familia y diles lo siguiente, que Dios tuvo compasión de ti. Cuando vio a la viuda de Naín llorando por la muerte de su hijo único, ¿qué hizo Jesucristo? Le resucitó al hijo. ¿Se lo pidió ella? No. ¿Pero por qué lo hizo? Porque las lágrimas y el dolor de esta mujer provocaron compasión en el corazón de Jesús. Cuando Jesucristo se va de la gente y se despide de la gente porque ya quería ir a predicar a otro lado, cruza el mar de Tiberíades, llega y otra vez los encuentra antes de la multiplicación de los panes, que dice, sintió compasión de ellos porque eran como ovejas perdidas sin pastor. ¿Qué es lo que mueve a Dios a actuar a tu favor? La compasión. La compasión. Entonces hay dos términos. El término hebreo de donde se saca esta palabra en nuestra lengua, misericordia, el término Gesed y el término Ramahim. Y significa más o menos así, escucha bien, conmoverse desde las entrañas. Así significa más o menos misericordia. Conmoverse desde las entrañas, y tiene que ver más con una mujer. Por eso el texto, si una mujer se olvidara del hijo que llevara en sus entrañas, yo jamás me olvidaría de ti. Es decir, Dios se conmueve hasta las entrañas cuando ve al hombre sufrir. Se conmueve hasta las entrañas cuando ve al hombre sufrir. Y el último atributo que vamos a enseñar, Dios es verdadero, Dios es fiel. Fidelidad y verdad vienen a ser algo así como un sinónimo en Dios. Que Dios sea fiel, que Dios sea verdadero, significa que Dios no engaña. Que si Él promete algo, cumple lo que ha prometido. Cumple lo que ha prometido. Entonces, el acto de fe del pueblo de Israel se apoya principalmente en esto, que Dios es fiel. Que Dios no va a fallar. Escucha bien esto, Escucha bien esto, que esto es impresionante lo que enseña San Pablo respecto a la fidelidad. Dice, y si tú le eres fiel a Dios, Dios será fiel contigo, dice San Pablo. Y si no le eres fiel, y es como que hay un suspenso en lo que enseña, aunque tú seas infiel con Dios, Dios seguirá siendo siempre fiel. Entonces es impresionante eso, porque uno puede ser fiel con quien no te traiciona, con quien no te falla. Yo he encontrado casos que han habido adulterios en matrimonios, me ha tocado acompañar algunos casos, en donde el hombre fue infiel y la mujer después lo fue. Pues le quedaba el bicho, y viceversa, ¿no? Primero fue la mujer y luego el hombre. Y entonces las personas, los seres humanos, tenemos la tendencia a fallar a nuestros compromisos. Tenemos la tendencia a no cumplir la honra de nuestras palabras. Tenemos la tendencia a fallar. Pero ¿qué dice la Escritura? Que aunque el hombre sea infiel, Dios permanecerá al lado de ese hombre infiel. Porque Él es fiel.
Amén. Este es el acto de fe del pueblo de Dios. Por eso, para ellos decir amén, es decir, es verdad. Es verdad. Entonces, el texto que hemos leído, y con esto terminamos, el texto que hemos leído al comienzo de nuestra reflexión nos decía algo muy importante. Has de saber, es decir, Dios quiere que lo sepas. Dios quiere que lo entiendas, Dios quiere que lo conozcas. Has de saber, pues, que Yahvé tu Dios es el Dios fiel. El Dios que va a estar contigo cuando todos los demás se vayan. El Dios que va a estar a tu lado aunque todos los demás te fallen. El Dios que no te va a dejar, el Dios que no te va a abandonar, el Dios que va a estar contigo hasta el final. Ahí cuando probablemente en nuestra vida debemos haber experimentado que otros nos han fallado, Dios nos dice esto, que Él es fiel. Él es el Dios fiel. Por eso, en esta noche, el Señor quiere que sepas que a pesar de tus infidelidades, a pesar de que has fallado muchas veces, a pesar que muchas veces hemos sido ingratos, a pesar que muchas veces hemos menospreciado los dones que Dios nos ha dado, Dios nos dice que a pesar de eso, Él permanece cerca, Él permanece a nuestro lado porque Él es fiel. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito un momento a cerrar tus ojos, por favor. Es en esta noche, en medio del contexto en el que se encuentra tu vida, en medio de lo que puedas tú estar viviendo, Dios te dice en esta noche que Él es fiel. Que aunque tú falles, Él no te va a fallar. Por eso Él es un Dios cercano. Que aunque tú te hayas ido de su lado, Él de tu lado no se irá. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. No hay nadie que te haya invocado, a quien tú hayas desamparado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien tu mano no auxilió.
Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. No hay nadie que te haya invocado, a quien tú hayas desamparado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien tu mano no auxilió. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Porque aunque tú y yo le fallemos al Señor, aunque tú y yo no honremos nuestros compromisos, aunque tú y yo nos hayamos alejado de Él, el Señor nos dice: he aquí que yo estoy contigo todos los días hasta el final, porque yo jamás te dejaré, yo jamás te abandonaré. Y es en los momentos más difíciles de nuestra vida cuando cercano se vuelve Dios, cuando se siente la cercanía de su presencia, sosteniéndonos, mostrándonos caminos de salvación, extendiéndonos la mano, porque Dios no te va a desamparar, hermano. Aunque te haya fallado alguien en tu vida, aunque haya habido en tu vida alguien que no haya honrado su palabra, aunque pueda haber habido en tu vida alguien que haya traicionado tu confianza, el Señor es fiel. Él está contigo, en medio de ti. Es el Dios cercano que no se olvida de nosotros. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca
nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Decláralo. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Bendito y alabado sea, Señor Dios nuestro, porque tú eres el Dios fiel que permanece a nuestro lado. Tú eres el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que está con nosotros y por nosotros en esta hora. Porque tú eres cercano y no indiferente. Porque es tu amor y tu misericordia la que nos salvará. Te alabamos, Señor, porque para ti nada es imposible. Oh, bendito Señor, te glorificamos a ti, Señor. Oh Dios omnipotente, que haces nuevas todas las cosas, que puedes cambiar nuestra vida y nuestro corazón, arrancarnos la ropa de luto para vestirnos de fiesta. Oh bendito, alabado seas, oh glorioso Señor. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, aleluya. Enséñanos, Señor, a confiar en ti, a poner en tus manos lo que nosotros no podemos cambiar, a poner en tus manos lo que de nosotros no depende su resolución, a poner en tus manos, Señor, con confianza toda nuestra vida, porque eres tú quien ilumina y guía nuestros pasos y que recompensa al hombre justo, aquella persona que quiere vivir de manera honesta y agradable a ti. Tú, Señor, le abres los cielos y derramas tu misericordia. Enséñanos, Señor, a vivir con sabiduría, a vivir una vida lo más agradablemente posible ante tus ojos. Te pedimos en esta noche por todas nuestras necesidades, las que te expresamos en un trozo de papel y las que, sin saber que necesitamos, no hemos pedido. Tú que puedes hacer por nosotros las cosas incomparablemente mejor de lo que podamos pensar o imaginar. Amado Señor, escucha nuestras plegarias y muéstranos tu favor.
Te pido por mis hermanos en esta noche, para que les concedas la gracia de llenarlos de tu Espíritu Santo, que puedan sentir en su corazón tu cercanía, tu presencia, que hoy has venido a visitarlos y a consolar sus vidas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor, que es Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro en el día de su angustia. Voltea hacia ustedes su mirada y Él es el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Toma asiento un momentito nomás, hermano. Para aquellos hermanos, ya saben, nosotros somos un movimiento misionero. Sobrevivimos y podemos cubrir nuestros gastos de misión vendiendo nuestro material. Atrás también hay cafecito, empanada, pan con pollo, y por la compra de eso nos ayudas a que podamos seguir evangelizando y haciendo eventos gratuitos en otros lados. Hermano, el tema número 5, la última charla, el nombre de Dios, lo puedes adquirir al final. 2 charlas que te recomiendo que tienen que ver con los atributos de Dios. Dios es fiel, algo que hemos orado ahora, y otra charla que se llama Dios me hará justicia. 2 charlas que nos van a ayudar a entender la fidelidad y la justicia de Dios. Que este tema nos ayude a entender y a comprender de manera más profunda el carácter de nuestro Dios, el Dios que nos salva. Amén. Y finalmente, los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio lo pueden hacer al final. Muchísimas gracias, hermanos. Nos encontramos el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal. Hasta luego, hermano. Buenas noches. Muchas gracias.